Quiero hablar de estas 3 cosas que las personas tienen que dejar de hacer para bloquear el amor. Y la razón por la que estoy haciendo este video es porque lo he visto repetirse muchísimo, sobre todo en las mujeres. Aunque este video también es para los hombres, pero es algo que yo he visto mucho en las mujeres, porque las mujeres tendemos a ser más expertas, porque es que lo somos, en bloquear el amor, la entrada del amor a nuestras vidas. Y ustedes saben que a mí me gusta romper mitos, a mí me gusta hablar las cosas claras, y una vez que yo veo algo, que estoy viendo que se repite algo, me gusta hablarlo de frente y decir las cosas tal cual, porque a veces nosotras mismas hacemos estas cosas y ni siquiera nos damos cuenta. Son pequeñas cosas que hacemos día a día, que pensamos y que no nos damos cuenta que estamos haciendo y no nos permiten tener éxito en el amor. Entonces, si tú eres una persona que quieres tener éxito en el amor, estas 3 cosas las tienes que dejar de hacer, no desde hoy, sino desde ayer, porque son cosas que tienes que eliminar ya de tu vida. Y si necesitas ayuda para eliminarlas, yo te digo que la busques, así como yo he buscado cantidad de ayuda para llegar a donde estoy, para poder superar todo lo que he tenido que superar. Te invito a que lo hagas, porque sabes que el crecimiento propio es tu prioridad. Una vez que tú creces, una vez que tú empiezas a elevar tu conciencia, tu mundo entero cambia. Y antes de decirte estas 3 cosas, si te gusta este video, recuerda suscribirte a mi canal, dale like a mis videos y por favor enciende la campanita de notificaciones para que te enteres cuando yo ponga un nuevo video. Estas son las 3 cosas. Número 1 es no invertir en ti. Y tú dirás, ¿pero qué tiene que ver eso con atraer amor, con tener éxito en el amor? Lo tiene que ver todo. Una persona que no invierte en su crecimiento personal, una persona que no invierte en sí misma. Yo no estoy hablando de los zapatos que te compraste la semana pasada, yo no estoy hablando de lo que pediste en Amazon hace 3 días, yo no estoy hablando de esas cosas que sigues pidiendo, pones tu dinero, porque de alguna manera el dinero para eso sí está, lo pones en eso, pero al mismo tiempo esas cosas te dejan con vacío. Pero no eres capaz de invertir en ti, en tu crecimiento, en tu sanación, en tu elevación de la conciencia, en sanar heridas del pasado, y bien sea llamar a un coach, bien sea comprarte un libro, algo tan sencillo como comprarte un libro y leértelo. Eso es invertir en ti y en tu crecimiento. Entonces tú tienes que dejar de no invertir en ti para tú poder empezar a ver éxito en tu vida amorosa, porque eso es amor propio. La segunda cosa que tienes que dejar de hacer, pero inmediatamente, es enfocarte en personas que no te aman. Y esto lo veo repetirse muchísimo. Personas que siguen en comunicación con exes o con alguien que les dice que sí, quiero estar contigo, pero no les ofrecen nada. Personas que siguen saliendo con ese amigo que te hace sentir mal, que es tóxico, que tú sabes que es una relación tóxica. Sigues viéndote con ese familiar todo el tiempo, aun cuando ese familiar te hace sentir mal. Tienes que enfocarte en las personas que te aman, porque cuando tú le das enfoque a personas que no te aman, tú te estás diciendo a ti misma, el amor es desprecio, el amor es que no me quieran, el amor es que no me presten atención, eso es amor, y te vas a obsesionar tanto, porque siempre va a haber un vacío y un vacío y un vacío en ti, que lo vas a querer llenar con las personas que no te van a llenar ese vacío. Entonces deja de darle enfoque a personas que no te prestan atención. Y esto también lo comento porque me escribe cantidad de personas, especialmente, nuevamente, las mujeres, me escriben en privado. Alessandra, ¿qué hago? No me escribe, no me quiere ver, me sacó de sus redes sociales, ¿qué hago? ¿Qué haces? Nada, no te vas a enfocar en esas personas, deja de pensar en esa persona y enfócate en personas que sí te amen. Y número 3, tienes que dejar de pensar desde la escasez. Si tú quieres manifestar abundancia en tu vida, y esto quiere decir tu vida amorosa, financiera, en tu trabajo, si quieres más viajes, si quieres lo que sea, tienes que dejar de pensar desde la escasez. Tienes que pensar desde la abundancia. Muchas mujeres me escriben, no, es que no existen hombres buenos, eso es una mentalidad de escasez. No, es que no tengo dinero para esto, eso es una mentalidad de escasez. Recuerda, tienes que cambiar tus pensamientos. El hecho que tú no tengas dinero
en este momento que no lo puedas ver no quiere decir que no lo puedas tener mañana. El hecho que tú no hayas conocido a un hombre bueno no quiere decir que no puedas conocer uno mañana. Empieza a pensar que vives en un mundo abundante, porque el universo lo es. Si tú te asomas cada mañana, el sol está ahí radiante de luz, así sea un día gris o un día soleado, tú sabes que el sol está allí. Tú lo sabes, eso es abundancia. Saber que tú tienes agua todos los días, eso es abundancia. Saber que no tienes que pensar en el aire que respiras, eso es abundancia. Empieza a enfocarte en la abundancia si lo que quieres es un mundo de abundancia. Abundancia de amor, abundancia de dinero, abundancia de amigos, abundancia de personas que te amen, abundancia de todo lo bueno, pero enfócate en eso. Entonces, esas son las 3 cosas que tienes que dejar de hacer desde ya, te lo digo. Recuerda, nada va a cambiar en tu vida si tú no cambias lo que estás haciendo. Solo cuando empezamos a hacer cosas diferentes, solo cuando empezamos a transformarnos y a permitir que la transformación pase a través de nosotros, solo cuando permitimos eso es que vamos a ver transformaciones en nuestra vida. Pero si tú sigues despertándote todos los días haciendo exactamente lo mismo que hiciste ayer, tu día va a ser igualito que el de ayer. Y cuando se trata del amor es igual. Entonces esta es mi invitación para ti. Y también te quiero decir que las inscripciones para mi curso, el método REA, están abiertas en este momento por primera vez. Después de 2 años y medio de estar compartiendo este programa en privado, 1 a 1 con mujeres, que me he dado cuenta que este método funciona para cualquier situación amorosa. Entonces lo he abierto, ahora es un curso grupal, y si tú eres una mujer que está interesada en transformar tu vida amorosa y te quieres convertir en lo que yo llamo una mujer Bea, vibrante, empoderada y amada, entonces este curso es para ti. Te invito a que vayas al link en las descripciones y te unas. Si tienes alguna pregunta sobre este curso, me puedes escribir de forma privada en mi Instagram, que ahí también dejo en las descripciones mi perfil. Los veo la semana que viene con mucho más sobre el amor y las relaciones. Yo soy Alessandra Rocha. Chao.